versículos del 4:1 al 11. Y sobre todo, para que nosotros no repitamos los mismos errores del Israel antiguo, los errores del pasado, ¿no? De tal manera que Hebreos, el capítulo 4, el versículo 1, comienza con una palabra, y yo quiero resaltar esa palabra. Dice, temamos pues, temamos, estemos atentos, preocupémonos, pongamos atención, la máxima atención, ¿no? Temamos. Y esa palabra de temamos ya no está dirigida al pueblo de Israel antiguo, sino para nosotros. Israel fue sacado de Egipto con el propósito principal, además de salir de esa esclavitud, el propósito principal era de encontrar un descanso en la tierra prometida, ¿no? Pero Hebreos nos dice, y eso lo vamos a leer luego en el texto que vamos a leer, dice que ellos no alcanzaron a recibir, a tener ese descanso. Y ustedes recordarán que ya hemos visto las razones por las cuales, hay dos razones principales por las cuales el pueblo de Israel no alcanzó a recibir el descanso en la tierra prometida. ¿Recuerdan cuál es eso? Hermanos, ¿alguien puede repetirlo? Primero, fue su falta de ¿qué? Fe. De fe, muy bien. Primero fue su falta de fe. Ellos consideraban que Moisés era el libertador. Ellos solamente se limitaban a pedir y no depositaron, no confiaron la fe en el que daba estas cosas, en el que daba el maná, el que daba el agua, el que les permitió pasar en seco por el Mar Rojo, ¿no? Y más adelante con los ritos y sacrificios. No tuvieron fe en lo que recibieron de Dios. Y la otra razón fue su desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Esas fueron las dos razones principales, ¿no? Como dijimos, hermanos, el descanso del que habla la lección en este día principalmente se está refiriendo al descanso que recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Recordarán ustedes que en una lección pasada ya estudiamos este texto, Mateo 11, 28 al 30, acerca del descanso, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A este descanso principalmente se refiere la lección de esta mañana, ¿no? Tanto el pueblo de Israel antiguo como nosotros hemos recibido la promesa del descanso, pero ellos no lo recibieron. Y aquí el apóstol Pablo en Hebreos nos insta, nos motiva a nosotros para que nos preocupemos en recibir ese descanso que muchos israelitas no recibieron. Entonces, hermanos, el llamado, la invitación de la lección de esta mañana a través de Hebreos es que no repitamos los mismos errores del Israel antiguo, ¿no? Y antes de analizar las preguntas, hermanos, en la siguiente parte, recalcamos que entrar en el reposo de Dios, en el descanso que Dios ofrece, es cuando nosotros creemos, aceptamos y confiamos en aquel que prometió el descanso, en aquel que prometió el reposo, es decir, en Dios, es decir, en el Señor Jesucristo, como el verdadero conductor, del pueblo de Dios en el pasado, como también en el presente.
si recibimos por fe esta promesa y obedecemos sus mandamientos, obtendremos, recibiremos el descanso del cual está hablando la lección de esta mañana, hermanos. Entonces, se nos invita, se nos motiva para que nosotros confiemos, aceptemos la palabra de Dios y en el que da esa promesa, esa palabra. Vamos a ver a continuación los textos bíblicos que contiene la lección de esta mañana y contestar las preguntas que también tenemos. Ahí entiendo 4 preguntas que responder. El primer texto lo encontramos en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 1 al 11. Y vamos a leer lo que dice este texto, hermanos, con detenimiento, porque en la comprensión de estos textos tiene que ver con las preguntas y las respuestas que nos trae la lección. Vamos a leerlo. Si mi hermana Mercedes Correa nos puede ayudar con los 2 primeros versículos, la hermana Noemí con los versículos 3 y 4, nuestro hermano Santos, si es que está el versículo 5 y 6, y no sé si está Mónica o Jennifer, para que nos ayuden con los versículos siguientes. Hermana Mercedes, por favor, versículos 1 y 2. Hebreos 4, ¿no? Sí, Hebreos capítulo 4. Ya. Ya. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Gracias. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus... El versículo 5. 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Gracias. Hermano Santos, ¿nos puede ayudar? Versículos 6 y 7. Por lo tanto, pues, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Ujú. Otra vez determinan un día, hoy diciendo, pues, de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias. Amén. Hermano Daniel, versículo 8 y 9. No se encuentra el hermano. Ya. Hermano Juan. Jennifer, Mónica, ¿se encuentran? Mónica. Versículos Yo lo puedo leer. Sí, buenos 8 y días. 9. Si Josué les hubiese dado el reposo 8. Si Josué no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque Hermano, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. el 11 también. Sigo con el 11. Sí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias.
En estos versículos, queridos hermanos, nos habla primero de la promesa que recibieron el pueblo de Israel. Después nos dice más adelante que ellos no recibieron esa promesa porque les faltó la fe y también desobedecieron a la ley de Dios, ¿no? Pero también nos dice que esa misma promesa se nos ha dado a nosotros. En el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la promesa, la buena nueva, como a ellos. Como a ellos. Entonces, y en el 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, ahora en el versículo 7, también nuevamente, aquí encontramos la misericordia de Dios que otra vez renueva la promesa del reposo. En el 7 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo que nos daría un reposo. Y en el versículo 11 cierra el estudio de hoy, el texto dice, procuremos, esforcémonos, estemos atentos, pues para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ya dijimos, hermanos, que ese reposo es cuando uno experimenta el descanso de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Y el Señor quiere que nosotros tomemos en serio las lecciones del pasado, hermanos, las lecciones que vivió el pueblo de Israel. Por eso dijimos también en un día anterior que las experiencias del Israel antiguo son un ejemplo, son un espejo para nosotros como pueblo de Dios, como el pueblo de Dios actual. Hermanos, vamos a responder las preguntas que nos trae la lección. La pregunta 1 dice, ¿a qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? Ya dijimos, y la respuesta dice, no se refiere al descanso sabático propiamente dicho, sino al descanso que el Señor del sábado, o sea, Jesús, concede al que lo acepta como su Salvador personal. Cuando Hebreos nos habla, nos dice que para este tiempo está vigente también la promesa de entrar en su reposo, se está refiriendo al descanso que el Señor del sábado, o sea, Jesús, concede, otorga cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Esa es la respuesta a la pregunta 1. Tomemos nota, por favor. Y nos dicen si ya anotaron y continuamos con la siguiente pregunta. Pasamos a la pregunta 2, ¿sí? Un ratitito. Bueno. Gracias. La promesa del descanso que estamos viendo no se refiere al descanso sabático del sábado, propiamente dicho, también está incluido, pero principalmente se refiere al descanso que el Señor del sábado, o sea, el Señor Jesús, concede al que lo acepta como su Salvador personal. La 1 ya está, hermano. Muy bien. Gracias. ¿Todos anotamos? ¿Pudieron anotar todos? Pasamos entonces. Hermanos Santos, Mónica, hermana Mercedes, ¿terminaron? Ya. Bueno,
Pasamos No. a la pregunta 2. Dice, la experiencia de Israel durante el Éxodo. Ustedes saben que durante el Éxodo también Dios se manifestó poderosamente en Egipto para sacarlo con las plagas que mandó a Egipto. Y durante la peregrinación en el desierto, dice la pregunta que está en su lección, hermanos. La pregunta es, ¿por qué ofrecen estas cosas que sucedieron en Egipto, en la peregrinación en el desierto? ¿Por qué ofrecen una visión adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios? ¿Cuál es la parte adicional? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Dice la respuesta. Las experiencias vividas por Israel en estas dos fases, en Egipto y en el desierto, fueron dolorosas. Dolorosas, porque ellos no aceptaron por fe. Había mucho descontento, mucha murmuración, mucho reclamo, y al final se rebelaron. La lección de esta semana, la lección de este trimestre, en las primeras lecciones habla que el pueblo de Israel se rebeló abiertamente contra Dios y quiso volver a Egipto. La respuesta, las experiencias vividas por Israel fueron dolorosas y debemos tener cuidado para no repetirlas. En Cristo Jesús. Las experiencias vividas por Israel fueron dolorosas y debemos tener cuidado para no repetirlas y así alcanzar el descanso del perdón en Cristo Jesús. Muy bien. Amén. Muy bien, gracias. La pregunta 3 Amén. se encuentra casi terminando la página de la lección, donde dice, vuelve a leer Hebreos 4:3. Y yo lo voy a leer. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí dice, ¿cuál fue el principal problema de las personas mencionadas, es decir, del Israel antiguo? ¿Cuál fue el principal problema? Ya mencionamos que son dos cosas principales que tuvo el pueblo de Israel por los cuales ellos no recibieron el descanso. ¿Se acuerdan? Primero, su falta De fe. de fe. Y segundo, Desobediente. su desobediencia. Eso fue el principal problema. Su falta de fe y su desobediencia a los mandamientos de Dios. De fe y desobediencia. Tres. Hermanos, después de esta pregunta 3, junto a la 3 hay una pregunta también que yo lo pasé por alto. Dice, ¿qué lección podemos aprender de esto nosotros a quienes se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos? Si ellos fracasaron, quizás pueden tomar nota, hermanos. La respuesta nomás, porque la pregunta ya está. Si ellos fracasaron, porque en la vida de ellos les faltó la fe y la obediencia, nosotros debemos también tener fe y ser obedientes.
Ujú. Esa es la lección principal que debemos poner en práctica con la ayuda de Dios. Ya hemos visto también en la lección del día anterior que somos solamente salvos por la fe en Cristo Jesús y no somos salvos por su gracia y no somos salvos por las obras, pero tenemos que tener fe y después ser obedientes, por amor, por fe. Y ahora sí, la pregunta final, que sí está en la pantalla, que es la pregunta número 4, dice, pero que en realidad debió ser la 5. Y esa pregunta ya está en la parte final, en letras azulitas abajo, cuando dice, al comprender lo que significa ser salvos por gracia, por la sangre de Jesús, ¿cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras? Reiteramos, la salvación la obtenemos no por méritos propios, sino única y exclusivamente por gracia, por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Este hecho, ¿cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso? La respuesta, aceptando que recibimos la salvación por fe en Cristo, aceptando que recibimos la salvación por la fe en Cristo, en el dador de esa promesa y también en que Él es nuestro verdadero libertador, tanto en el pasado como en el presente, por la fe en Cristo. Y también aceptando el descanso que Jesús nos ofrece. Ya dijimos que ese descanso es cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, cuando aceptamos el descanso del perdón, Realmente el descanso es algo que el mundo entero busca en este tiempo y muy pocos lo encuentran. Muy pocos lo encuentran. Y la promesa del Señor, y que lo encontramos registrado en Mateo 11, 28 al 30, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, este ofrecimiento de Dios sigue vigente. Esta promesa de Dios de darnos el descanso sigue vigente y nosotros tenemos que aceptarlo por fe, hermanos. Tenemos que recibirlo, creerlo, porque lo hace el Señor Jesús. Y el Señor Jesús murió por nosotros para darnos el descanso del perdón. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a continuación a... Hermano, la pregunta 4, ¿cuál es la respuesta? La 5 y la 4, pero la 4... la 5 y la 4. La 4 era... ¿Qué lección podemos aprender, no? De esto. Sí. ¿Y la respuesta? La respuesta es, si ellos fracasaron, si el principal problema de ellos era su falta de fe y su desobediencia a los mandamientos, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender? A tener fe y a ser obedientes a la ley de Dios. Ya. Porque dice al finalizar esta pregunta, hermana Noemí, dice ahí, a nosotros, ¿cuál es la lección que debemos aprender nosotros? A quienes se nos ha anunciado lo mismo que a ellos. Ajá. Lo mismo que ellos, la promesa del descanso. Y si ellos fracasaron por esas dos cosas, nosotros debemos cuidarnos en esas dos cosas. Por eso les digo que el texto principal de Hebreos 4 comienza con esta palabra que debemos tomarlo muy en cuenta. 4.1. Temamos,
procuremos, estemos atentos, no dejemos de aprender la lección, hermanos. Mirando el pasado, ahora nos toca perseverar y seguir siendo fieles. Apocalipsis dice, más el que perseverare hasta el fin, este será que salvo. Salvo. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, el tema de la perseverancia y la fidelidad hasta el fin es lo que realmente vale e importa, hermanos, en nuestra salvación. Es fidelidad y obediencia. La perseverancia y la fidelidad, la obediencia, la fe. Perseverar, ser fieles con fe y con obediencia. Si cuidamos estos aspectos, hermanos, de nuestra vida espiritual, tengan la certeza que el Señor, por gracia, no por merecimiento, no por obras, nos dará el descanso, hermanos. Y un día estemos reunidos con Él cuando venga por segunda vez. Vamos a pedir la ayuda nuevamente de Liz para que nos indique si ha recibido algunos pedidos de oración y si no podemos escucharlo en esta mañana, los que tengan pedido de oración. Yo quiero renovar mi pedido, hermanos. Por favor, les pido que en sus oraciones de este día sigan orando por la familia de Alfonso Cornejo y su esposa, con quien estamos estudiando la lección número 9 de la fe de Jesús, que trata sobre la ley de Dios hoy día. Y él me mandó un mensaje ayer y me dice, hermano, espero con mucha